Hola, buenos días. Le habla el apóstol y profeta Edna Silva. Hoy queremos venir otra vez nuevamente a este estudio bíblico que le estamos dando los días miércoles. La Iglesia Cristiana lo que desea es que tú te edifiques y que en este tiempo te prepares para estar bien con el Señor. Que no desconozcas las cosas que están pasando en este mundo, distracciones que están viniendo a la gente. Pero primero que todo, quiero que pongamos esta reunión en las manos del Señor para que el Señor sea hablándoles a su corazón y destruyendo todo aquello que no es de Dios, que es de la carne, que es de nuestra concupiscencia y de nuestras tradiciones y costumbres de nuestros padres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, pedimos que en esta hora el Espíritu Santo quite toda venda de los ojos. Aquellas enseñanzas que venían de tiempo atrás, con todo lo que desapruebas en tu palabra, Señor. Que por costumbres o tradiciones o formaciones en nuestra casa o antes, Señor, por seguir a otros, nos han distraído llevando a un estilo de vida que tú no apruebas. Bajo estas distracciones, Señor, que sepamos en esta hora y entendamos a través del conocimiento de tu palabra cuál es ese puente que nos comunica único y exclusivo con el Padre Celestial. Que no existe otro sino solamente tú, Señor. Y que todo tiempo que perdamos con otro, Señor, es simplemente pasar muchos años de nuestra vida teniendo una vida inconclusa, vacía, llena de situaciones que van siendo una pirámide ante tus ojos, Señor, de pecado y de inmundicia y abominación ante ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, que al escuchar este tema, Señor, tú seas tomando el timón de nuestro corazón y haciendo que desechemos, Señor, de toda nuestra vida aquello que no es tuyo, Señor. Que en esta hora quede ligado en el cielo y en la tierra y atado todo aquello que, Señor, el enemigo ha querido distorsionar de tu palabra y queriendo colocar en los corazones de los que me están viendo con una actitud, Señor, de enceguecimiento, de sordera o de un corazón endurecido para no entender lo que tú deseas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pongo este tema y coloco mi familia, mi vida bajo la protección divina y celestial. Pido que tu Espíritu Santo sea descendiendo en mí y hablando el 100% nada de mí, Señor. Crucifico mi carne en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se trata de los puentes inconclusos. ¿Cuáles puentes inconclusos? Existen muchos detractores, muchos que te van a hacer retroceder en las cosas de Dios, si ya venías con Dios, o otros que fueron enseñados desde antes de venir a Cristo y que están todavía enmarcando nuestra vida presente con una situación de no comunión con el Señor. Una situación en donde simplemente estamos acarreando maldición delante de la presencia de Dios. Pero para esto quiero ir. El libro de los salmistas de David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David comprendió claramente que al Señor ante el Señor no podemos ocultarnos. Por más que luchemos, Él está viendo atentamente cada situación que tú estás cometiendo en tu vida. Desde tu hablar, el actuar, el pensar, toda reacción que tienes en el diario vivir. Sin la ayuda de Dios no podemos salir adelante, como lo dijo el Señor Jesucristo, porque separados de mí nada podéis hacer. En Juan 15:5. Tarde o temprano encontraremos que todo el movimiento que hemos tenido en nuestra vida, que todo lo que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida, hay siempre uno solo que nos va a estar esperando al final de nuestras vidas, y ese es nuestro Creador. Ya sea
que sea ahora o más adelante, tú no vas a poder oír de Él. El Señor está atento a todo lo que tú haces y es al único que le vas a responder. Tú podrás ir con cualquier cantidad de argumentos diciendo, es que yo creía en Mahoma, es que yo era Buda, es que yo era, pero va a decir, pero yo fui tu creador, punto final. Eso es lo que le interesa al Señor. Y para Él, el hombre ha emprendido una carrera de aceleramiento sin pensar las consecuencias por querer consultar, oír a otras cosas queriendo llenar el vacío. ¿Por qué el hombre siempre ha tenido ese vacío? Porque no lo ha querido llenar con Dios. El Señor hizo, el propósito del Señor era de que siempre el hombre supiera que Él era su creación. Pero como ha venido el estudio en las carreras a lo largo, se ha establecido diferentes puentes que pasan a tomar al hombre en un puente inconcluso. ¿Qué quiere decir inconcluso? Porque llena ciertos requisitos, pero no la plena voluntad de la santificación que como hijos tenemos que tener. Cuando yo digo que no llena los parámetros que el Señor pide, es porque son cosas que tú quisiste añadir a tu vida, que el Señor en ningún instante pidió que se llenaran de esa forma. Si tú lees la palabra de Dios, habla de la religiosidad. Ese es el primer puente inconcluso. El Señor lo enseñó continuamente en su palabra cuando iba a la sinagoga y hacía entender que todos aquellos eran unos religiosos, que leían la palabra y de boca la mencionaban, pero sus comportamientos y sus situaciones de vida los desaprobaba de que fueran de Dios. La religiosidad y el paganismo son funciones de una religión. Fe en el éxito, ayuda de un ser superior, da aliento a los fieles para avanzar por encima de las dificultades. Ofrece una vida futura mejor, santificación con lo que él cree es una potestad superior. El ser humano tiene y quiere adorar. Siempre ha tenido eso. Es algo como si viniera en tu ADN puesto en el momento que el Señor en el vientre te creó. Siempre el ser humano ha querido tener ese don de adoración, adorar, pero lo errado es que lo ha puesto en adorar imágenes y cosas que son desaprobadas en los mandamientos. Continuamente escuchamos al catolicismo y a una cantidad de sectas de error que saben que uno de los mandamientos dice no harás imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra. Ninguno a este tiempo conocemos cómo era el Señor Jesucristo o cómo es Dios. En la Biblia nos dice las características de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos pide que no debemos de hacer imágenes del cielo en la tierra. Y el ser humano, queriendo adorar, se ha ido bajo la idolatría de esas imágenes, lo que él vea que es superior a él. Entonces, la falta de credibilidad, de tener fe, hace que el ser humano sea un incrédulo. ¿Y por qué? Porque el simple hecho de tener que tener una imagen al frente para poder adorarla, está expresando que es incredulidad. Porque no estamos viendo a Dios, pero debemos de creerle. Para el tiempo del Antiguo Testamento, la gente escuchaba directamente la voz del Señor en la tierra. Pero como el Señor los exhortaba, los edificaba y les daba amor, pero cuando tenía que venir con vara, el Señor lo hacía, el mismo pueblo comenzó a rechazar a Dios como un Dios supremo y quiso que para ese tiempo se colocaran reyes y comenzó a haber reyes, el rey David, Saúl, y ustedes comienzan a ver una lista grande en donde unos seguían las cosas de Dios y otros no las seguían. Y aquellos que seguían ese puente inconcluso, que no venía a ninguna de las cosas buenas de la palabra,
de adorar al único Dios que era nuestro Dios y Jesús para ese tiempo, a Dios. Entonces lo único que hicieron fue cometer abominación. Entonces vamos a ver que la religión es la principal característica que diferencia al hombre. Ciertos animales pueden sobrevivir en ciertas actitudes, tales como agudeza o percepción sensitiva, ingeniosidad, productividad, práctica en compañerismo o productividad económica, pero ninguno que se sepa ha dado prueba alguna de vida religiosa ni ha hecho jamás algo que pudiere interpretarse como preparación para una vida después de la muerte. Entiéndeme bien, el único ser humano que tiene estas características es el hombre, de productividad, de economía, de que tiene que un día de su vida adorar al Señor y de hacer las cosas hasta el punto en que tiene que preparar su vida un día para la muerte. Un perro no sabe cuándo va a morir, ni se puede preparar para su muerte. El ser humano sí. Y el ser humano carece de preocupaciones morales y mentales elevadas, mas el género humano en su conjunto es universalmente religioso. El ser humano ha dejado de tener esas condición y esas características de preocupación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el ser humano ha decidido seguir al mundo y a sus tradiciones. Los jóvenes de hoy en día siguen al político, al que intenta ser ese político que les va a dar la supuesta libertad, pero que simplemente les está trayendo rebeldía, obstinación, terquedad. Y así en muchas culturas, los indígenas con la idolatría al sol, el vudú, las sectas de terror están haciendo que ya la gente no tenga moralidad ni una mentalidad elevada a la condición divina para darse cuenta que está ofendiendo a Dios. Por ende, desde las culturas más remotas, el hombre muestra la religiosidad y su propia naturaleza interna. Entonces, siempre la naturaleza interna es la que te va a impulsar a que tengas unos frutos al azar. Esos frutos al azar quiere decir que es la exposición cósmica de tal vez de procesos evolutivos de millones de años. Eso es lo que te dicen a ti. Entonces el cerebro se le mete que es así, como decir que venimos del mono. Yo tengo una pregunta: si procediéramos del mono, ¿cuántos micos monos se estuvieran convirtiendo en ser humano? Porque se supone que el mundo viene evolucionando, no atrasándose, se viene evolucionando, como la parte de computación, la parte del vestir, de los alimentos. Entonces, todo esto hace que la naturaleza interna se vaya degradando en un fruto que solo al azar lo quieren escoger por situaciones externas, luchando por relaciones, por un tipo de relación de una adoración con un ser supremo. Pero ese ser es Jesús, es Dios, es todopoderoso. Él nos creó y Él desea que toda adoración solo vaya a Él. Una manera equivocada a adorar el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, aves, mamíferos, son esfuerzos en vano. Porque cuando tú vengas a Jesús, cuando tú vayas al Padre, Él te va a decir: nunca me adoraste a mí. Perdiste el tiempo, todo el tiempo en vudú, en hechicería, en magia, en sortilegio, en todo esto que vamos a ver.
Entonces el ser humano va a tener que dar unas cuentas funestas de haberle quitado la adoración al único que existe, que es el digno de adoración, que es el Padre, que es Jesús y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque procede de Jesús y del Padre, como ya lo hemos visto. Entonces, entregándose de este modo a la adoración de demonios. ¿Por qué de demonios? Porque si ustedes se acuerdan, y lo hablamos hace unos días, que Satanás entró en la serpiente y les dijo que conocerían el bien y el mal y serían superiores al Señor. Quien ha puesto toda esta adoración, que quiere desvirtuar la adoración del Señor, es Satanás, y por ende pone en estas situaciones de adoración demonios. Esos demonios que están adorando, creyendo que lo están haciendo a Dios. Por tal motivo, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto y lo condujo por el desierto llevándolo en la tierra prometida, era para que ellos se limpiaran de esa contaminación de los egipcios. Porque llegó a tal punto de degradación que ellos ya le temían a los egipcios y no clamaban al Señor, sino hacían lo que los egipcios decían. En Canaán, en los límites del territorio, antes de la conquista, les advirtió: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Se habían contaminado. No se ha hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorería, sortilegio, hechicería, encantamiento, adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni idólatras, a abominaciones, para con que Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El Señor siempre que te va a dar una bendición no quiere que tú te conviertas a las tradiciones, al mundo pagano, abominable a Dios, sino que ellos te vean una conducta a ti de adoración a Dios, para que sepan que ese sitio va a mantenerse en una armonía de bendición. Cuando llegas tú a una casa, encuentras que el que antes que vivía ahí de pronto hacía hechicería, vudú o lo que sea, y comienzas a dormir y comienzas a sentir el peso de la atmósfera, del ambiente que hay en ese lugar. Y para aquellos que estamos con el Señor podemos discernir claramente cuál es ese espíritu, ese demonio que se movía ahí. Puede ser contiendas, iras, enojo, puede ser hasta tener imágenes, y comienzan las personas a detenérsele la bendición. El anhelo del Señor es que la adoración perfecta, para que en ese lugar te vaya bien, y lo estamos viendo cuando los sacó de Egipto, era que ellos mantuvieran la adoración a Dios, para que esa atmósfera los mantuviera en santidad y en bendición. Pero si ustedes se acuerdan, en Semana Santa se habla prácticamente de que ellos lo que hicieron fue que mientras que Moisés subió a la montaña, bajó Moisés y ya habían hecho ídolos con sus joyas de oro y lo estaban adorando. Y eso trajo en ellos un temor al escuchar la voz del Señor, hasta tal punto que muchos podrían morir al escuchar la voz de Dios. Si esto era en este tiempo, ponte a pensar qué te va a demandar Dios para el tiempo en que has venido adorando otras cosas menos al Dios del cielo. Pasaban sus hijos por fuego. ¿Qué hacían? Quemaban sus hijos en sacrificio a un Dios pagano. No les importaba que era un fruto de un vientre que el Señor les había puesto. Y eso lo puedes ver en la Biblia, en el verso 10. En la actualidad existen ciertos ritos
en los que se llevan a la gente a saltar por encima del fuego. Este rito es tan abominable a los ojos de Dios como lo fue en la antigüedad. Yo he podido saber, y en este punto hemos conocido de situaciones que hacen en diciembre de poner las llantas y hacer pasar a los niños así. Inconscientemente están haciendo lo mismo que hacían en la antigüedad. Pasar a los hijos por el dios de Amolot, por el dios de fuego. Y tú ves a lo largo de la Biblia muchas situaciones en donde ellos, porque les iba mal, pasaban a sus hijos y se los entregaban y los quemaban ante ese dios Amolot. Practicaban adivinación. Esto es intentar conocer el porvenir o las cosas invisibles por toda clase de señales, procedimientos mágicos. Consulta al tarot, al tabaco, al chocolate, a la tabla Ouija, a lo que sea que ustedes quieran, a todo lo que se llama adivinación, por querer saber qué viene en tu futuro. Dios dice, baste a cada día su propio afán, y el Señor te dará cuenta de por qué te quisiste acelerar. Hay doctrinas en donde les hablan al oído, profecía falsa, profecías de error, que no son dichas en lo alto, como dice el Señor, que la profecía de Dios se da a conocer delante de otros para que vea el cumplimiento de ellas. Y hacen este tipo de adivinaciones, de prácticas de manera, leyendo el cigarrillo, el tabaco y cartas, el horóscopo. Cuando se lee el horóscopo es la adivinación consultada por astros. No es a Dios. Si tú quieres saber de qué Dios te tiene, arrodíllate. El Espíritu Santo está allí para revelarnos lo que el Señor nos tiene al presente. Salmista David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué más quieres saber? Si la palabra de Dios está diciendo el tiempo presente, escrito por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por muchos profetas, ¿en dónde más quieres investigar el futuro? Si hemos visto que en el futuro estamos viendo cumplir muchas señales. Preocúpate cómo es el propósito que tú tienes con Dios y qué es lo que tú estás haciendo mal ante los ojos de Dios. ¿A qué estás consultando por querer saber tu futuro? El Salmo 19:1 dice, el mensaje que nos dan los astros y el resto del firmamento es hombres, miren la grandeza de lo que existe. Somos obra y sabiduría de Dios Altísimo. Demos gloria solamente al Señor. Isaías dijo, ¿por qué pues procurar averiguar el futuro consultando a brujas o a medium o escuchando sus bisbiseos y murmullos? ¿Podrá los vivos obtener de los muertos la revelación del futuro? ¿Por qué dice esto? La Biblia dice, una vez muerta la persona, quedó allí, puesta allí. No tiene ni conciencia, ni mente, ni pensamiento. Quedó ahí, quieto. ¿Cómo te van a poder consultar ellos un futuro que ni siquiera está ante la presencia de Dios ellos? Porque el muerto hasta ahí quedó sus obras. Le dice claramente el Señor que cuando venga nuestro Señor Jesucristo levantará a los muertos. Entonces, ¿por qué estás consultando a los muertos? Porque dice, porque no se lo preguntan a su Dios. Contrastan palabras de estas brujas con las palabras de Dios. Tú podrás hoy en día ver la palabra Dios lo bendiga hasta una bruja. Dios me dijo hasta una bruja. Porque aún las brujas usan del don de lenguas. Es que el diablo siempre ha querido copiarlo de Dios. Y estás cometiendo una abominación ante Dios. Sus mensajes difieren de los míos, dice el Señor. Es que no proceden de mí, porque no hay en ellos luz de verdad. Dice, a su pueblo dirán paz, paz, pero no la tendrán. Y eso es lo que dice Isaías 8, 19, 20.
El adivino practica su profesión por lucro y siempre ajusta su mensaje a fines personales o políticos. Son personas que saben analizar a una persona. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Segunda de Crónicas 18:5. Y todos los profetas que tenían el rey Acab eran adivinos y profetizaban por espíritus de mentira. Segunda de Crónicas 18:22. En ese tiempo habían siervos de Dios, donde podían ir y consultar con esos siervos de Dios, y el Señor les mostraba claramente qué iba a pasar. Para eso el Señor nos dio este tiempo el don de revelación, el don de discernimiento y de ciencia. Son dones en donde nos está preparando para el futuro. Y eso no quiere decir que lo cojan a uno como amuleto, no. Es que sepan ir a esas personas que hemos alcanzado esa sabiduría divina que no procede de la tierra, sino procede del cielo. Creían a los agoreros. Aquí encontramos a aquellos supersticiosos que depositan toda su confianza, o para bien o para mal, en objetos. El cuarzo, aún la cruz del Señor. La cruz es símbolo de maldición. Los romanos la tomaban allí para que toda persona mala, ladrones, homicidas, de todo lo malo fuera crucificado. Era colgado en el madero, era símbolo de maldición. Y tú vas a decir: pero es que Jesús fue a la cruz. Sí, pero para hacerse maldición por nosotros, para que a este tiempo nosotros no andáramos con esa maldición. Pero Jesús ya no está en esa cruz, Jesús está en el cielo, resucitó y subió. ¿Y a quién adoras? ¿A una cruz o al que está en el cielo, arriba, vivo, abogando por nosotros ante el Padre? Una cruz cargada, acá estás cargando una maldición, porque Él fue a la cruz para hacerse maldición. Y la cruz es símbolo de maldición. Creen en diferentes agüeros que no pase por debajo de la escalera, que si viene un gato negro, infinidad de cosas. Cargan objetos, amuletos en las manos, que traen energía, que traen cuarzos, de todo clase de cosas. Crean en sortilegios o en la suerte. Personas, estos son propios de todo aquel que pretende adquirir algún beneficio utilizando la ayuda de fuerzas sobrenaturales completamente ajenas a Dios. En la actualidad, el sortilegio es presentado en las loterías, en las rifas, en los juegos de azar, en todo lo que tenga que ver con sorteos. Para el Señor esto es abominación. El Señor lo dijo claramente. Génesis 1 dijo: tendrás tus hijos con dolor y trabajarás con el sudor de tu frente. Esa plata es plata mala vida. ¿Por qué es mala vida? Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los dados le echaron azar al manto del Señor Jesucristo, a ver quién lo cogía con los dados. El azar, fruto de maldición. Todas estas cosas que se hacen, rifas, sorteos, todo lo que llegan a hacer la gente, no se dan cuenta que esos son puentes inconclusos que no te van a dejar llegar y tener comunión con Jesús y con el Padre. Estás completamente en rebeldía, desobediencia y desconocimiento, que esas cosas te pueden hacer perder la salvación. Creían en la hechicería. Los primeros cristianos la veían como un acto de sujeción a los poderes ajenos, al poder de Dios, utilizando todas las fuerzas ocultas para lograr sus propósitos. Van muy ligados con la adivinación, la astrología, la evolución de espíritus de muerte y la magia negra. Todo esto procede del enemigo. La magia negra, la evolución de espíritus de muerte. A ver, ¿no dice la Biblia que una vez deshabitada
la casa, el templo que era de esa persona, si estuvo con Dios, perfecto, estuvo con Dios, pero si no estuvo con Dios, ¿qué sale de ellos? Demonios. Cuando una persona muere, comienzan esos demonios a irse buscando a dónde más entrar y filtrarse en cuál cuerpo. Por eso dice que vienen 70 demonios peores. Y si la persona le permite, pues por eso la persona no puede avanzar. Ahí es donde nosotros hablamos de principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, espíritus. Un espíritu es que se le entra a una persona un espíritu de robo, de maldad, de mentira, de adulterio, de fornicación. Pero cuando nosotros hablamos de principados, quiere decir que están en el aire, están dominando la tierra como ahora. Dios nos dice, en el mundo vivimos, sí, pero tenemos que salir sabiendo, enfrentando esos espíritus principados que están en el aire, y más ahora en tiempos proféticos donde Satanás desciende del cielo al primer cielo y comienza, como lo dije en una de mis prédicas un día domingo, desciende al primer cielo a ejecutar su labor desde matar, robar y destruir, en donde hay esas fuerzas ocultas en el cielo ejecutando cosas de maldades de Satanás, demonios enteros, principados, las potestades ejercen una, como dice la palabra, potestad, adelantarse. Potestades son que están alrededor de un lugar, de un entorno tuyo. Gobernadores es que gobiernan el lugar. Y huestes de maldades que te dominan a ti. Un huésped, un recién llegado al hotel, huésped de maldad. ¿Qué permitiste entrar a tu vida? Demonios son todos aquellos que dieron fruto en ti. Entonces, están consultando a estos espíritus, a fuerzas ocultas, como lo que vemos, el centro lleno de prostitución, una nación corrupta, Perú lleno de ídolos, Haití, vudú, pero también en un hogar que se ve, que lo que impera, cuáles son esos gobernantes y cuáles son esos espíritus o demonios o huestes que ha recibido una persona, alcohol, droga, lo que sea. Entonces son espíritus de maldad. Y si tú te haces a estas creencias de magia, de sortilegio, de encantamiento, vamos a hablar de encantamiento. Los encantadores por lo general llegan a fascinar con sus artes mágicas, movimientos de manos y todo, destreza, agilidad. A líderes políticos a diferentes épocas. Por ejemplo, el faraón de la época de Moisés tenía como asesores a hechiceros, quienes con sus encantamientos podían hacer señales extraordinarias, tales como convertir varas en culebras, agua en sangre, que de los ríos salían ranas, aunque ellos lo hacían imitando los prodigios que hacía Moisés. ¿Entiende? Las tinieblas también hacen señales. Las tinieblas también te pueden traer a creer, a una convicción de que eso procede de Dios. Pero ¿dónde no pudieron ya refutar a Moisés? El faraón los llevó a tener una alta estima, pensando que estos hombres eran muy poderosos, sin entender que estas señales eran de juicio para la misma nación. Entiende, hay señales que el Señor te está dando claramente de no seguir esa hechicería, de no seguir ese encantamiento, sortilegio, adivinación, todos estos puentes inconclusos que te estoy diciendo.
y tu vida está mal, está en ruina, está en escasez sentimentalmente, en cualquier condición está mal. Y el Señor lo que te está diciendo es que estos poderes ocultos que no proceden de Dios, sino que son para condenación y juicio, el Señor los va a comenzar a cobrar en ti. Los que los hombres tienen por sublime ante los ojos de Dios son abominación. A veces piensas que son ayudas divinas que Dios puso en la tierra. No, porque si tú lees la Biblia, el Señor abominó todas esas hechicerías y cosas. Pero por causa de desconocer la palabra, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y tú te estás perdiendo por falta de ese conocimiento. Cuando un reino, un gobierno se vuelve en los encantos y adivinaciones expuestos al juicio de Dios, en Levíticos 20:6 dice: y la persona que atendiere a encantadores, adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Está hablando a gente cristiana y no cristiana, porque dice que se prostituyeron, quitaron la fidelidad a Dios. Dios es fiel, pero si tú te prostituyes tras de estas cosas, Él se vuelve infiel contigo. Él no necesita de que estar diciéndote a ti las cosas. Tú lo sabes, porque tu condición lo dice. Él pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad ante los ojos de Dios, y provocaron a ira. Segunda de Reyes 21:6. ¿Qué provoca ira al Señor? Esta clase de cosas. Muchas cosas causan la ira de Dios, pero esta de la adoración solamente debe ser a Dios, entregando en las manos de sus adversarios hasta ser despojados y llevados a cautiverio en Babilonia. Si tú estás ahí cautivo, allí sin prosperar, sin salir adelante, si te despojaron las cosas, si te llevaron a humillación y no tuviste, si no tienes angustia, falta de arrepentimiento y detuvo el Señor la bendición, es porque el juicio de Dios ha llegado a ti, que ya está determinado. La maldad que se había cometido era muy grande en el reinado de Joacim, un rey, quien también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vino la destrucción de Jerusalén. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Segunda de Reyes 24:3. Te estoy dando los versículos para que tú no digas que es fruto de mi boca. Es fruto de la palabra de Dios, para que te confrontes con esa palabra y vayas y te des cuenta. Porque creían en magia. Y el Señor entregó esa nación a cautividad, a que vinieran y fueran maltratados y pasaran muchas cosas. Pregúntate por qué la nación está con esto del COVID. ¿Por qué hay tanta ruina, escasez, hambre en otras naciones? El Señor sabe que esas acciones que les fascinan y que son engañosas son de destrucción, y la gente aún de Samaritana estaban fascinadas con el tal Simón el hechicero. Encantaba a grandes y a chicos, escúchame, y era gran poder, y decían que era el gran poder de Dios. Pero Hechos 8, 10, 11 explica de este hechicero. Pero por la misericordia de Dios fue tan grande que alcanzó a este mago, quien cuando escuchó a Felipe predicando el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesús, Simón creyó, se bautizó y estuvo con Felipe viendo las señales y grandes milagros. Quiere decir que si tú lo has hecho, puedes arrepentirte. Ven arrepentimiento, deja de consultar a esas cosas. Simón el hechicero lo hizo y se bautizó. Vino arrepentimiento y comenzó a servirle al verdadero Dios y comenzó a ver señales, ¿sí? El error de él es que quería comprar todas esas señales con plata. Él pensaba que se adquirían así.
porque se acostumbró a comprar todo con el dinero, las artes mágicas, el encantamiento, todo eso. Consultaban los muertos, es una reacción de aquellos que saben que Dios se ha apartado de ellos y que por más que oren, el Señor ya no les responderá ningún favor. Y esto los llevan al desespero y procuran hallar respuesta a través de aquellos que ya partieron en el mundo. El rey Saúl buscó a una divina y participó de sesiones espiritistas. Era un rey en ese tiempo. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó adivinación y no consultó a Dios. Por esta causa lo mató, traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Increíble cuántas cosas puede acarrear esto. Lo quitó de un reinado de bendición. Por un instante en que él ofendió a Dios en no seguir su guía divina, no le obedeció, y como cayó la voz del Señor, como Dios cayó su voz, entonces lo que hizo fue que fue rápido a consultar una divina. Cuando él había sabido con el conocimiento de la palabra que esto lo abominaba a Dios. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde estás llegando tú por querer venir a saber tu futuro, tu presente, qué va a pasar con tu entorno, con tus cosas? Todos los israelitas sabían que todas estas prácticas estaban completamente prohibidas. El hombre a la mujer que evocar espíritus de muerte o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso es lo que hacían y lo puedes ver en el libro de Levíticos 20:27. La persona que hacía esto era muerta, apedreada en la plaza, y sabían que esa persona estaba haciendo cosas de los demonios, cosas ocultas. El apóstol Juan dijo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, en el infierno, que arde en fuego, azufre, que es la muerte segunda. Jesús viene por segunda vez. ¿Cuál de estas cosas estás practicando? Porque bien lo dice en Apocalipsis 21:8 los hechiceros y adivinos, y habla de otra clase de personas también. ¿Qué práctica te está llevando a ti a perder la segunda oportunidad de que no mueras, sino que vivas en la eternidad bajo una salvación? Pablo enseñó: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quieren que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es lo que el Señor dice. Por tu boca va a salir bendición o maldición. ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Eres sal? ¿Qué eres en tu vida? No puedes estar sirviendo a Dios, dos dioses. Las tinieblas o la luz. La luz es Dios, las tinieblas es el diablo. Y esas dos cosas no se pueden encontrar. Entonces, los demonios provocaron a celos al Señor. Somos más fuertes en Él. 1 Corintios 10, 19, 22 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, en esta palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy el Señor te está haciendo libre. Te estoy dando a conocer que estas cosas te están llevando a perder la salvación. Que el ser humano ha tratado de diferentes maneras buscar una comunión, un puente que solo lo concluye el Señor. Ese puente te concluye a que Jesús sea tu abogado y vayas al Padre.
y Él pueda revelarte lo que tiene al presente para contigo. Pero si tú buscas fuentes inconclusos donde no tiene fin a una salvación y hablarte de la verdadera realidad de tu vida, entonces nunca lo vas a encontrar y sí ofendes a Dios y sí vas a perder la salvación y terminarás muerto en el infierno. Y todas estas historias de la humanidad, por cierto, ha existido en el mundo grandes maestros y líderes espirituales que han influenciado en doctrinas de hombres. Escúchame, no proceden de Dios. La única doctrina es la que está en su palabra. Esa es la verdadera, del que te creó. No fue del mono, no fue los astrólogos, no fue los adivinos. No que digas que vienes y que hubo un tiempo en donde habían simios y habían animales y que eran las cavernas y todo eso, que se habla en un estudio de una persona que te quiere traer a esa doctrina. El resto de doctrinas han sido de religiones o lo que tú llames, han sido de personas de la tierra, pero de ninguno del cielo. La única es la que está en la palabra, pero ninguno pudo llegar a su expresarse como lo hizo Jesucristo. Si me conocieres también a mi Padre, me conoceréis a mí. Desde ahora le conoceréis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Tú llegas a Jesús y es conocer al Padre. Tú vienes al Espíritu Santo y estás conociendo Padre e Hijo. Y muestra el amor del Padre en ti. Y muestra lo que Dios tiene para ti. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¿Quién mora en ti? ¿Quién hace la obra de hacerte llevar un mejor futuro sino el Padre? El que mora en ti. No es nada de cadenas, de prendas, hasta tatuajes. Eso es abominación a Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El tatuarse el cuerpo que Dios hizo en una creación hermosa, divina, libre, su piel al descubierto para el Señor, para que habite allí el Espíritu Santo. Yo me hago una pregunta, una persona que es tatuada, que es cosa de las tinieblas, las personas de piercing, las personas de expansiones, que se colocan todo lo de las tinieblas en el cuerpo, cuando mueren, ¿qué demonios tienen? Y esos demonios van y poseen a aquellos que ya les permitieron también entrar. El peligro que tenemos que afrontar los creyentes en este tiempo es que Satanás en su afán por reclutar la mayor número posible de personas, a este tiempo está peleando para tener estrategias sutiles como tuvo con Eva y Adán, en la cual están atrapando a decenas de personas, a jóvenes, a personas de edad, para que logre presentar una mezcla de lo espiritual con lo ocultísimo. Escúchame, está camuflando. Entonces tú ves que hablan del yoga, que hablan del esoterismo, hablan también de la homeopatía, de cantidad de cosas que dicen que son usadas por Dios, y eso es falso. Así que hoy existen muchas sectas que menosprecian los dogmas bíblicos sagrados y presentan un evangelio saturado de una alta dosis de esoterismo, en el que los creyentes afianzan su fe en los objetos. El cuarzo, la pirámide, las prendas, todo, el estilo de vestir, la forma de hablar, bueno, infinidad de cosas, que llegan a la final a ser una situación de religiosidad, pero no una situación de un creyente afianzado en la fe, en lo que no ve, porque te volviste un incrédulo de Dios, de Jesús,
y estás afianzando tu fe en esas cosas. Aceites, cruces, se presenta a través de esto. Puestos los ojos en Jesús, el agente perfeccionador, consumador de nuestra fe. Eso es lo que nos dice el Señor, para que no nos desviemos. Por tal motivo, solo Jesucristo es el único que puede inspirarnos la genuina fe, y es el único que puede darnos ese punto de comunión, de adoración. Es ese puente inconcluso. Quien puede completar ese puente inconcluso de tu vacío que te hace buscar estas cosas es Jesucristo y el Padre. ¿A qué estás buscando tú? ¿En qué estás buscando tú ese vacío? En esas cosas estás cerrado, estás acarreando condenación y muerte para tu vida. Y terminar mal en medio de demonios, en depresiones, en caídas funestas de tu estado de ánimo. Muchas cosas que Dios desaprueba para este tiempo. Entonces, a ti hoy te quiero dejar esta observación, y más que observación, esa exhortación, y más que exhortación, quiero dejarte ese conocimiento de lo que has fallado ante Dios. Muchos dicen, ¿por qué me hallo en esta situación? Tienes que reflexionar y pensar en este instante, ¿qué es lo que te tiene así? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar en ese estilo de vida así que Dios desaprende? Yo quiero orar para que el Señor haga algo sobrenatural en ti en este momento. Y quiero que allí donde tú estás comiences a hacer esta oración y pedirle al Señor, perdóname lo que desconocía o que conocía y volví a caer. El perro vuelve a su vómito. El Señor está haciendo llamados bien claros a través mío de los tiempos presentes, como debes de estar en la actitud, conducta, reacción o lo que estás omitiendo de hacer bien. Oremos. Cierra allí tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos traiga arrepentimiento de estas cosas, que nos libere, porque el único que te puede desatar de esa situación es el Señor. Señor Jesús, hoy venimos ante ti, el único puente que puede conducirnos al Padre para permitir que seamos perdonados de todas estas cosas en que hemos creído, en donde hemos quitado la verdadera adoración, servicio y comunión contigo, el único creador que nos conoce todos los días de nuestra vida al levantarnos y respirar, y que el único que sabe lo que al presente tienes para nosotros, en aquel en que debemos de poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras palabras y conducta y nuestro diario vivir, ese puente que concluye a la salvación, que concluye, Señor, a la verdadera bendición y adoración al único que se le pertenece la gloria y la honra, que nos puede rescatar de esta vana manera de vivir, llena de tradiciones, llena de costumbres paganas, llena de enseñanzas doctrinales de hombre, de lógicas y de razonamientos que no conllevan a nada. Porque cuando estemos allí presentes delante de ti, todo eso perecerá y todo eso se esfumará, y la única verdad que habrá es por qué no acudimos a ti en momentos de toda prueba y aflicción, de todo desierto donde tú nos has pasado, para ver si la única adoración te vamos a hacer es a ti en medio de la prueba, de la tribulación, del desierto, Señor. Tú nos has probado en la vida y decimos que eres tú que nos has enviado muchas cosas, pero tenemos que analizarnos y reflexionar de qué nos ha venido y por qué situación nos ha venido eso, para que a este tiempo, Señor, tú nos ayudes a liberar. Acudimos a ti como abogado. Pasamos al otro lado del puente, mi Jesús, para pedirte que nos ayudes, Señor, y que no tengamos en vano
lo que hiciste llevando en la cruz las maldiciones, Señor, para volver a acudir a esto que tú desapruebas, o para aquel que no conocía, que ahora conoce, no vuelva a estas prácticas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, límpienos, santifícanos y prepáranos para tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, o cuanto antes nos llames, si nos llamares antes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy te quiero invitar a nuestra página Iglesia Cristiana Betel Sama. Allí puedes entrar, suscribirte y poder pasar estas prédicas a muchas personas que desconocen la palabra. El enemigo está colocando pereza de leer, te va a poner sueño y circunstancias para que no vayas a ella. O tal vez te va a poner impedimentos para no visitar nuestra página, pero hoy te estoy haciendo una invitación. Tenemos 3 programas hermosos. Uno, que estamos pidiéndole a Dios que nos dé esa apertura de abrir esa puerta, ese canal de bendición, de llegar a los jóvenes a través de mi hija Luisa María, apóstol y profeta de Dios. Esa puerta de bendición a través de mi hijo, que también es apóstol y profeta de Dios, Samuel, que es pequeño y llega a los niños, y a mí, que estoy llegando a los grandes, a los hombres y a las mujeres, con ese sacerdote hermoso que es nuestro Padre, nuestro hogar, nuestro Señor Salvador personal. Es el Espíritu Santo que nos guía a hacer todas estas prédicas y estas enseñanzas. Y te invito allí al número también donde están en la página, para que si tú necesitas una sanidad, una liberación, una consejería y quieres saber qué es lo que está pasando en tu vida, para eso el Señor nos puso a nosotros a un servicio de su pueblo, para que con sabiduría los guiemos. Dios te bendiga, espero que hoy sea el día en que reflexionaste y dejaste atrás tu pasado lleno de todas estas idolatrías paganas. Dios te bendiga, te esperamos en la próxima clase bíblica con Dios. Hola, buenos días, le habla el apóstol y profeta Edna Silva. Hoy queremos venir otra vez nuevamente a este estudio bíblico que le estamos dando los días miércoles. La Iglesia Cristiana lo que desea es que tú te edifiques y que en este tiempo te prepares para estar bien con el Señor. Que no desconozcas las cosas que están pasando en este mundo, distracciones que están viniendo a la gente. Pero primero que todo, quiero que pongamos esta reunión en las manos del Señor, para que el Señor sea hablándoles a su corazón y destruyendo todo aquello que no es de Dios, que es de la carne, que es de nuestra concupiscencia y de nuestras tradiciones y costumbres de nuestros padres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, pedimos que en esta hora el Espíritu Santo quite toda venda de los ojos. Aquellas enseñanzas que venían de tiempo atrás, con todo lo que desapruebas en tu palabra, Señor. Que por costumbres o tradiciones o formaciones en nuestra casa o antes, Señor, por seguir a otros, nos han distraído llevando un estilo de vida que tú no apruebas. Bajo estas distracciones, Señor, que sepamos en esta hora y entendamos a través del conocimiento de tu palabra cuál es ese puente que nos comunica único y exclusivo con el Padre Celestial. Que no existe otro sino solamente tú, Señor. Y que todo tiempo que perdamos con otro, Señor, es simplemente pasar muchos años de nuestra vida teniendo una vida inconclusa, vacía, llena de situaciones que van siendo una pirámide ante tus ojos, Señor, de pecado y de inmundicia y abominación ante ti, Señor. Hoy pedimos, Señor, que al escuchar este tema, Señor, tú seas tomando el timón de nuestro corazón y haciendo que desechemos, Señor, de toda nuestra vida aquello que no es tuyo, Señor. Que en esta hora quede ligado en el cielo y en la tierra y atado todo aquello
que, Señor, el enemigo ha querido distorsionar de tu palabra y queriendo colocar en los corazones de los que me están viendo con una actitud, Señor, de enceguecimiento, de sordera o de un corazón endurecido para no entender lo que tú deseas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pongo este tema y coloco mi familia, mi vida bajo la protección divina y celestial. Pido que tu Espíritu Santo sea descendiendo en mí y hablando el 100% de él y nada de mí, Señor. Crucifico mi carne en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se trata de los puentes inconclusos. ¿Cuáles puentes inconclusos? Existen muchos detractores, muchos que te van a hacer retroceder en las cosas de Dios si ya venías con Dios, o otros que fueron enseñados desde antes de venir a Cristo y que están todavía marcando nuestra vida presente con una situación de no comunión con el Señor. Una situación en donde simplemente estamos acarreando maldición delante de la presencia de Dios. Pero para esto quiero ir al libro de los salmistas de David. Ese libro de los salmistas, ay, ¿qué pasó? Sara.